las acciones de aseguramiento de la información en las organizaciones del sector solidario. Como tabla de contenido tenemos un glosario, una introducción, cooperativas, asociaciones mutuales, cooperativas de trabajo asociado, cooperativa de fondo de empleados, precooperativas, tenemos una conclusión y por último, referencias y bibliografía. Algunas de las palabras claves que estaremos utilizando son las cooperativas, acuerdo solidario, los activos, acuerdo cooperativo, aporte social, cooperativas de trabajo asociado, fondos de empleado, pasivos, precooperativas sin ánimo de lucro y la Superintendencia de la Economía Solidaria, conocida como una supersolidaria. Primero que todo, sabemos que las organizaciones de la economía solidaria, estas hacen referencia a las empresas y organizaciones que producen bienes, servicios y conocimientos que atienden las necesidades ya sea de una comunidad a la que les sirven como objeto y también les ayuda a lograr los objetivos sociales medioambientales que son especificados por cada una de estos y también ayuda a fomentar la solidaridad. La razón social busca generar relaciones de solidaridad y confianza, espíritu comunitario y participación en la sociedad, fortaleciendo de esta manera a todos los integrantes de manera productiva que tienen un consumo, una distribución y un ahorro y que a su vez también buscan implementar préstamos para satisfacer las necesidades de los integrantes de estas organizaciones. Bien, ahora daré una breve introducción a qué son estas organizaciones del sector solidario y cómo influyen en nuestra comunidad. Las cooperativas. Estas son una entidad en la cual los trabajadores o los usuarios de manera simultánea son los que aportan y son los gestores de esta misma. Es decir, que ellos crean un objeto de producir o distribuir de manera conjunta y eficiente todos estos bienes y servicios para así satisfacer las necesidades de sus asociados y también de la comunidad en general. Bien, estos principios de cooperativas se distribuyen por asociación voluntaria y abierta, que son cooperativas que están dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse sin ser o sin tener ninguna discriminación respecto al género, social, la política o las religiones. Por otra parte, se encuentra el control democrático por los asociados, que son organizaciones que se controlan por quienes son sus partícipes activamente, es decir, estos se implementan en la fijación de sus políticas y también en la toma de decisiones. La participación económica de los asociados se contribuye equitativamente al capital que estas cooperativas se les ha aportada de una manera democrática. Y por último, la autonomía e independencia. Estas suelen caracterizarse porque son organizaciones autónomas de autoayuda que son controladas por sus asociados. Bueno, las prohibiciones de estas cooperativas es que no pueden tener prohibiciones sociales, económicas o religiosas, es decir, que cualquiera de sus asociados tiene este libre albedrío y no se le va a discriminar por ninguna de estas razones. 2. Estas empresas
no se pueden emplear para beneficiar a otras sociedades o personas mercantiles que son prerrogativas, es decir, que no se deberá beneficiado a ninguno de los asociados que no esté por fuera de esta. Las cooperativas también deben de conceder ventajas y privilegios a sus promotores o fundadores. Y por último, no se pueden desarrollar actividades que sean distintas a las que constan en el Estatuto de Información. Bien, ahora las asociaciones mutuales, sabemos que estas son organizaciones privadas sin ánimo de lucro que están constituidas para fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros y que también buscan satisfacer sus necesidades mediante la prestación de un servicio que será contribuido al mejoramiento para la calidad de su vida. Estas asociaciones mutuales se rigen por el decreto 1480 de 1989, la ley 454 de 1998 y otras normas que se les aplican según la condición de su empresa privada. Ahora bien, las características de estas asociaciones mutuales es que deben establecer un patrimonio y un número de asociados, ya sea variable e ilimitado. Estas también deben de establecer contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de estos servicios. Estas asociaciones mutuales serán constituidas con un mínimo de 25 personas. Tienen una duración indefinida según cómo lo clasifiquen en su estatuto de información y deben garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. Cooperativas de trabajo asociado. Estas son entidades sin ánimo de lucro que es constituidas por personas que se asocian aportando su fuerza de trabajo. Es decir, las cooperativas de trabajo tienen como finalidad ofrecer una mano de obra a terceros para que así éstas se mantengan a través de ellos y son utilizadas como trabajos asociados. El objeto social de estas es generar y mantener trabajo a todos sus asociados de manera autogestionaria, con una autonomía y una autodeterminación. Las características de estas es que el capital social se constituye con los aportes de los socios. El número de los socios puede ser menor a 3 personas y los aportes de los socios no pueden exceder 1/3 del valor. Cooperativas de fondos de empleados. Bueno, estas son empresas sin ánimo de lucro que son constituidas por trabajadores que son dependientes y son subordinados por una empresa al mismo tiempo. Estos buscan prestar servicios de ahorro y crédito exclusivamente a sus asociados, quienes a su vez obligan a realizar un ahorro permanentemente, según el decreto de 1481 de 1989. El objeto social de esta cooperativa de fondos de empleados es que buscan brindar servicios de ahorro, crédito y de bienestar social para sus asociados. Las características de estas es que los asociados pueden ser de una misma empresa o de un mismo grupo empresarial de trabajadores.
Esta también a su vez se constituye con un mínimo de 10 personas o un mínimo de 10 trabajadores. Para esta es necesario la regulación y el nombramiento de un revisor social y la junta directiva. El compromiso de estos es de ahorro y aporte permanente para sus asociados y su vigencia es de manera indefinida. Ahora bien, las precooperativas son organizaciones por carecer de una capacidad ya sea económica, educativa, administrativa o técnica. Estos no están en posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas. Estas van a depender según los factores mencionados anteriormente. Las precooperativas deben evolucionar a las que son llamadas cooperativas en un término de 5 años, según lo decida la Superintendencia de la Economía Solidaria. El ordenamiento de estas precooperativas se rigen por la Ley 79 de 1988, el Decreto 1333 de 1989, como también otras normas que están regidas para esto. Las características de estas precooperativas es que deben de ser constituidas en un mínimo de 5 socios. Su patrimonio puede ser variable e ilimitado. Las reservas de estas precooperativas son irrepartibles al igual que son remanentes. Y por último, tienen una duración de 5 años, ya que en este término de tiempo deben de ser evolucionadas o cambiadas a cooperativas. Ahora bien, acercándonos a nuestro tema, las acciones de aseguramiento. En las cooperativas, las acciones de aseguramiento constan de un control interno que requiere que toda la cooperativa tenga establecido unos sistemas adecuados para así tener una buena toma de decisiones. Estas a su vez tienen un control que es financiero, asesorado y que llevan un seguimiento según los acuerdos. El hecho que este tiene es buscar un fundamento legal para las cooperativas en las sociedades mercantiles. La evaluación de riesgo para estas cooperativas es considerada como un elemento fundamental para la consecuencia de los objetivos estratégicos. Es decir, esta gestión es direccionada por el Consejo de la Administración mediante las definiciones de políticas directrices que son tomadas desde la administración y que se han diseñado según la metodología para los procedimientos y los mecanismos de control. Algunas de las consecuciones de los objetivos están basadas por el sistema de administración de riesgo operativo, riesgo crediticio, riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismos, como también el sistema de atención al consumidor financiero, el sistema de administración del mercado y el sistema de riesgo de la liquidez. El plan de mejoramiento para estas cooperativas se basa en un documento que debe de contener información, tácticas y tareas para optimizar los procesos de esta empresa. Esto con el fin de impulsar su rendimiento y que se desarrolle con un mejor enfoque sistemático que ya está siendo estructurado para lograr estos cambios efectivos que lo llevarán a alcanzar los objetivos y también a promover una continua evolución. La proyección de sus estados financieros exige que estas deben de ser asociadas con los estados financieros básicos, como lo son el balance general,
el estado de ganancias y pérdidas o como se le reconoce el estado de resultados. Esto según lo dice la Superintendencia Nacional de las Cooperativas. Los informes a entidades de vigilancia y control. Bueno, la información que se va a ser suministrada por las organizaciones del sector solidario deben de estar sometidas a una inspección y una vigilancia de control. La claridad de esta información va a ser responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de las organizaciones, quienes se encargarán de certificar y dictaminar conforme a lo que ellos evalúan y conforme a lo que está consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 222 de 1995. Ahora bien, el reporte de información a la Supersolidaria se deberá basar por un reporte según el formulario oficial de rendición de cuentas que será trimestral y que está fundado según la circular externa 007 del 13 de diciembre de 2011 por la cual se dictan estas supervisiones básicas contables y financieras que se regirá por la Supersolidaria de la economía. La revisoría fiscal en las cooperativas se identificarán como un órgano de control y que, como su propio nombre lo indica, también busca la fiscalización y la vigilancia. Bueno, el revisor fiscal deberá ser la persona encargada de dictaminar los estados financieros. Como lo dije anteriormente, lo que son los balances general, el estado de resultados, el flujo de efectivo y el cambio en el patrimonio. A través de estos darán unas funciones que caracterizarán su capacidad para dar fe pública y para emitir opiniones de interés en las decisiones empresariales de esta organización. Y estas, según la NIT 1, en el artículo 7, decreto 302 de 2015, esto nos indica que los contadores públicos prestarán servicios de revisoría fiscal, auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica y también otros trabajos de aseguramiento que garantizarán al revisor fiscal para tenerlos en estas cooperativas. Ahora bien, las asociaciones mutuales según las acciones de mejoramiento. Bueno, el control interno de estas asociaciones mutuales está regida por la Ley 2143 de 2021 en su artículo 3, en la cual denomina un acuerdo mutual al contrato de asociación por el medio del cual algunas personas naturales o jurídicas sin ánimo de lucro van a conformar a estas sociedades, de manera que se puedan ejercer sus derechos y que son capaces de contraer obligaciones. El plan de mejoramiento que estas asociaciones mutuales contienen se llevan a un conjunto de acciones sistemáticas que pretenden un mejoramiento permanente respecto a la gestión y respecto a los procesos de la entidad, el cual se constituye a partir de unas fortalezas y debilidades que son encontradas en el proceso de evaluación que es realizado por los entes de control. Un claro ejemplo son uno de los ejemplos que hallamos fue una asociación mutual llamada La Esperanza,
la cual nos muestra cuáles son los hallazgos, las evidencias, las normas que están siendo incumplidas y un plan de mejoramiento para este. Bien, ahora en la proyección de los estados financieros, estas deberán rendir cuentas representando una estructura de situación financiera donde deben de cumplir con los objetivos establecidos según los estados financieros que suministran y deben de cumplirse por activos, los pasivos, el patrimonio, el ingresos y los gastos, en los que estos incluirán las ganancias y las pérdidas, como también se mostrarán y se evidenciarán la aportación de los propietarios y las distribuciones de estos mismos en las condiciones que deben de cumplir, tales como los flujos de efectivo. La información a las entidades de vigilancia y control está regida por el decreto 1480 de 1989 en el artículo 68, que nos indica que corresponde al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, las asociaciones mutuales y organismos de grado superior se someterán a esta vigilancia de control de manera en que se va a corroborar que la información que está siendo suministrada por estas organizaciones está siendo adecuada y de manera correcta. Ahora bien, el reporte de esta información a la Supersolidaria debe ser presentada trimestralmente por las entidades de primer nivel de supervisión, semestralmente por las entidades del segundo nivel y anualmente serán presentadas por entidades del tercer nivel. Estas entidades del primer y segundo nivel de supervisión deberán presentar un formulario que se va a desarrollar únicamente vía internet al correo electrónico presentado a continuación. Ahora bien, la revisoría fiscal está regida por el decreto 1480 de 1989, según el artículo 39, que por la regla general de asociación mutual tendrá un revisor fiscal con su respectivo suplente, quienes deberán de ser contadores públicas con una matrícula que ya esté vigente. Y también, según la NIT 1, en el decreto 302 del 2015, en el artículo 3, que nos indica que el revisor fiscal aplicará las NIAs anexadas según este decreto en cumplimiento de sus responsabilidades que son contenidas en los artículos 207 en el numeral 7 y el artículo 208 del Código de Comercio con relación al dictamen de los estados financieros. Ahora bien, las cooperativas de trabajo asociado constan de un control interno, el cual es un sistema que tiene como propósito alcanzar los objetivos organizacionales de una manera razonable y de una manera en la que se entienda que el sistema de la interrelación cumple con todos sus elementos y también con las acciones administrativas. Los objetivos de estas deben responder a las siguientes categorías: la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas para estas organizaciones. Ahora bien, el objetivo del plan de mejoramiento en estas cooperativas de trabajo asociadas es generar y mantener trabajo para los asociados de una manera que sea autogestionaria, que contenga una autonomía, una autodeterminación y que contenga un autogobierno. Es decir, esta en sus estatus deberá precisar la actividad socioeconómica que se va a desarrollar.
encambiada al cumplimiento de su naturaleza en cuanto a lo que podría decirse la generación de trabajos y también en los términos que sus organismos nacionales e internacionales se determinan. Aquí contamos un ejemplo de este plan de mejoramiento que conlleva una actividad, un tiempo, un método y un logro. La proyección de estos estados financieros de las cooperativas de trabajo asociado van a ser en la elaboración de un informe que sea contable de manera básica, en la cual se va a mostrar el origen y el destino de estos ingresos y egresos efectivos, los cuales van a ser entregados a la entidad de la superintendencia. Bien, el informe a estas entidades de vigilancia y control son regidas mediante el decreto 186 de 2004, donde estipulan las funciones de la superintendencia, principalmente en la de inspeccionar, vigilar y controlar la actividad financiera de este cooperativismo, como también se da en el cumplimiento del artículo 32 del decreto 4588 de 2006, donde se procederá a consolidar una base de datos de esta información que es proveniente de las cooperativas de trabajo asociados, para así llevar su respectivo seguimiento y un buen control. El reporte de la información a las supersolidarias se dará a través de un módulo de sistema de información que es autocontrol para el sector de la economía solidaria y que también permitirá la captura y la validación de la información básica financiera, estadística y operativa en cada una de estas entidades. El revisor fiscal será el que tendrá limitaciones según el Ministerio de la Protección y la Superintendencia de la Economía Solidaria, que al fin y al cabo son entidades externas de vigilancia y control que van a permitir el buen manejo de estas organizaciones. Esta revisoría fiscal está regida por la NIT 1, de acuerdo al decreto 302 de 2015, en su artículo 4, en el cual define que un revisor fiscal aplicará las ISAE que son anexadas según este decreto en desarrollo de las responsabilidades que son contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, que está relacionada con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y también de la asamblea o de la junta de socios. Ahora bien, las cooperativas de fondos de empleados constan con un control interno que está dividido en 5 componentes integrados que son relacionados con el objetivo de la empresa. Esto va en torno al control, en torno a la evaluación de los riesgos, en torno a las actividades de control y los sistemas de información y comunicación en actividades de monitoreo y supervisión. La evaluación de riesgo de estas será denotada por los riesgos que se pueden presentar mediante el análisis y la identificación de estos mismos, con el fin de tomar medidas correctivas frente a estos riesgos que son presentados y que serán sometidos a un manejo de aportes que son brindados por los socios, con los cuales las entidades debían revisar el impacto que este traería para estas organizaciones. El plan de mejoramiento para estas conlleva un patrón, o mejor dicho, un modelo de decisiones de una empresa que determinará y revelará sus objetivos,
con el propósito de que se definan las principales políticas y también los planes para lograr estos objetivos. Y también el tipo de negocio que la empresa va a perseguir o el modelo de empresa que éste va a llevar. La clase de organización económica y humana que ésta también intenta hacer o por el cual intenta identificarse. Aquí contamos con un ejemplo respecto a este plan de mejoramiento. Las proyecciones de estados financieros serán emitidas para la evaluación de las tendencias históricas que éstas van a proyectar a través de sus informaciones y que su objetivo principal es poder analizar el desempeño financiero de los fondos de empleados en torno al país, teniendo en cuenta estos aspectos como una rentabilidad que sea sostenible y que conste de una estructura financiera que va a ser considerada como su nuevo marco regulatorio. Los informes a entidades de vigilancia y control está a cargo del Comité de Control Social, que dentro de su órbita de competencia deberá estar consignada en los estatutos del ente social. En el evento en que estatutariamente no estén señaladas estas funciones, este órgano de control social se acudirá a la legislación cooperativa. El reporte de la información financiera a la Supersolidaria será de manera oficial y se deberá presentar según el ejercicio a través de un medio impreso en el cual se evidenciará un correo electrónico donde debe de contar con el nivel 1, el segundo nivel y el tercer nivel, y que será a través vía internet. La revisoría fiscal está regida por el decreto 1481 de 1989, según el artículo 41, que indica que el revisor fiscal para los fondos de empleados deberá contar con un revisor y su respectivo suplente. En caso de que esto no conllevan, se impedirá una multa o se regirá un impedimento por no contar con lo debido. Y estos a su vez deben de ser contadores públicos que estén matriculados. También está regida por la NIT 2 en el decreto 410 de 1971 en el artículo 181, donde los socios de estas compañías deberán reunirse una vez al año por lo menos y se reunirán de forma extraordinaria cuando sean convocados por estos mismos, para así el revisor fiscal pueda ejercer su profesión y explicar de manera extemporánea la información necesaria y suficiente. Las precooperativas constan de un control interno que involucra a todo el personal y también involucra a todos los órganos internos. Estos llevan un plan de actividades que van a ser enfocadas en salvaguardar los activos, verificar la confiabilidad de los datos contables y promover la eficiencia del control interno. Estas precooperativas constan de un proceso que es establecido por los miembros según la entidad con el fin de alcanzar el logro de sus objetivos que ya ha sido propuesto de una manera en que se busca verificar y controlar estas implementaciones que han sido suministradas. La evaluación de riesgo
será emitida según el Comité de Basilea, en el cual identifican 3 formas de medir el riesgo: el enfoque de indicar básica, el enfoque estándar y el enfoque de medición avanzada. Su plan de mejoramiento será identificado a través de un diagnóstico donde analizan el entorno interno y externo de estas organizaciones, en la cual se buscan cumplir los siguientes objetivos: educar de manera social y económica a sus asociados dentro de este marco comunitario, organizar la producción, la explotación, la comercialización y la distribución de los bienes que están siendo usados, y desarrollar los procesos de formación en la que la gestión democrática será de una manera activa y consciente entre estos asociados. Y la proyección de estos estados financieros mostrará el origen y el destino de estos ingresos y egresos de efectivo, proporcionando así información suficiente y necesaria para sus asociados y todos los beneficiarios de esta. El informe a las entidades de vigilancia y control está regido por el decreto 1333 de 1989 en el artículo 8 y el artículo 12. El reporte de la información a la Supersolidaria será de manera semestral para las entidades de segundo nivel y anual para las entidades del tercer nivel. La revisoría fiscal está regida por el decreto 1333 de 1989 en su artículo 12 y está regida por la NIT 2 en el decreto 410 de 1971 en el artículo 1991, donde básicamente se especifican que estos deben de constar con un revisor fiscal que va a ser elegido por la junta directiva o por la asamblea de la junta de socios, que se ajustarán a las precisiones legales y estatutarias. En conclusión, el valor central de la economía solidaria es el trabajo humano, no solo como el generador de empleo, sino también del bienestar y de la calidad de vida de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global. La economía solidaria busca generar la igualdad de trabajo, bienestar y también busca satisfacer las necesidades, donde a través del cumplimiento de todas estas características se obtiene una vida feliz respecto a una comunidad que ha sido beneficiaria. Muchas gracias.